Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará. Buenos días para todos. El Señor les bendiga. Amén. Para mí es un privilegio siempre que el pastor me invita. Yo digo, bueno, sí, qué rico. Un privilegio para mí acompañarlos y bueno, estar aquí con ustedes estudiando la palabra y mirando qué es lo que el Señor nos quiere invitar. Así que vamos a estar en esta mañana en el texto de Marcos capítulo 10. Los invito para que abran sus Biblias en Marcos 10, de los versículos 35 al 45. Y antes de leerlos, hay unas realidades en el mundo en el que nosotros vivimos que como que nos jalan mucho, ¿no? Como que nos van arrastrando y no nos vamos dando cuenta. Una de las cosas más que a mí más me apasiona de estudiar los evangelios es ver cómo Jesús va rescatando a sus discípulos y los va sacando de ese mundo en el que viven. Cuando digo mundo en el que viven me refiero a todas esas ideas y esos valores que de los que ellos están impregnados, ¿cierto? Y Jesús es como si les tendiera un salvavidas y los empieza a jalar, los empieza a tirar para su lado y los empieza entonces a llevar a un proceso de discipulado para mostrarles qué es el verdadero, qué es lo realmente importante, ¿no? ¿Quién es realmente un discípulo? Y eso es lo que hace a lo largo de los evangelios. ¿Quién es o cómo es un verdadero discípulo de Jesús? Un verdadero seguidor de Jesús. Entonces, para empezar, yo quiero, antes de leer el texto, quiero leerles una cita de uno de los, tal vez ustedes lo han escuchado, Maquiavelo. ¿Han escuchado a Maquiavelo? Sí. Famosísimo, ¿no? Eso lo usamos para referirnos a ¿qué? Al fin justifica los medios, ¿cierto? Ese tipo de ideas. Imagínense que, fíjense lo que dice Maquiavelo en uno de sus libros muy famosos, El Príncipe. Le dice lo siguiente, es el consejo que le da al príncipe, ¿no? Le dice: el príncipe que quiera salvar la república debe tomar buena nota de que su interés más fuerte ha de consistir en 1. Conquistar el poder y 2. Hacer lo posible para conservarlo. Y todo eso debe hacerlo bajo la siguiente idea: debe aprovechar todos los vientos de buena fortuna que se le aparezcan, es decir, cualquier oportunidad que tenga a la mano. Eso es lo que le aconseja él, Maquiavelo, al príncipe para cómo debe gobernar, cómo debería él hacerse, atornillarse ahí en el poder. Y hay otra cita de otro autor muy famoso, Thomas Hobbes. Él dice que para el ser humano que hay un apetito, lo nombra así, apetito, un apetito que tiene todo ser humano. Y él dice que es poseerlo todo. Todo ser humano quisiera poseerlo todo, ¿no? Tenerlo todo. Muy bien, entonces estas personas que han escrito y que han sido como observadores y estudiosos del mundo en el que vivimos, pues consideran que esa es un valor valioso, ¿no? Y que las personas, los seres humanos, deberían, si siguen esa línea, van a ser poderosos, exitosos, ¿cierto? Y van a cumplir las expectativas que hay en el mundo. Sin embargo, cuando llegamos a mirar la palabra, pues nos encontramos con otra propuesta muy diferente. Entonces, vamos a mirar Marcos 10, del 35 al 45, y vamos a ir mirando cuáles son algunas características del verdadero discípulo de Jesús y cómo Jesús se interesa en
en rescatar o recuperar a sus discípulos de esas ideas que vienen alrededor de ellos. Dice entonces de la siguiente manera: Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Le respondieron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo, beberán, y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será el siervo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, yo te ruego en esta mañana que tu palabra sea sembrada y hablada, Señor, en esta mañana. Que tu Espíritu, Señor, dirija lo que aquí hemos de decir, y que sea tu gracia, Señor, la que toque nuestros corazones para ser sensibles a tu llamado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, entonces, ¿qué les parece semejantes bellezas? ¿No? Una escena muy conocida. Probablemente reconocemos la escena, ya la tenemos familiarizada. Ellos van de camino a Jerusalén, ya van llegando, y esta petición de Juan y Jacobo se da en el marco del Evangelio de Marcos, donde Jesús viene anunciando su muerte. Esa es la sección en la que está. Jesús viene anunciando la muerte a los discípulos, y entonces surge esta petición. Para estas alturas, ya ellos, en el capítulo 10 de Marcos, ellos ya saben que Jesús es el Mesías. En el capítulo 8, Pedro lo dice abiertamente, ¿cierto? Cuando Jesús les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, ¿cierto? Eso ya lo han dicho, ellos ya lo saben. La cuestión es que para ellos había un imaginario de quién era el Cristo. Entonces, a partir del capítulo 8 versículo 30, en adelante, Jesús empieza a corregir o a enseñarles qué significa que Él es el Cristo. Que significa probablemente cosas diferentes a lo que ellos tienen en su imaginario. Entonces, en esta mañana, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es identificar qué es esa clase de Cristo, quién es ese Jesús que seguimos y cuáles son las características de ese discípulo a la que nos llama a seguir. De alguna manera, este pasaje lo que nos va a ayudar a hacer es a reorientarnos en que el verdadero poder que caracteriza al discípulo de Jesús es el poder de la renuncia. Y eso es lo que Jesús le va a enseñar, no solo a Juan y a Jacobo,
sino a los otros 10 que van de camino con ellos. Entonces, en la primera parte tenemos los versículos del 35 al 40. Y ahí ustedes ven cómo se trata de la estrategia del poder, ¿cierto? Es decir, Juan y Jacobo están poniendo en acción una estrategia muy conocida, ¿sí o no? Más o menos como lo que nos decía, lo que hablábamos al principio sobre aprovechar los vientos de buena fortuna para el poder, ¿cierto? Para hacernos del poder. El versículo 35 inicia entonces contándonos de esta parejita de hermanos, que ya también los conocemos por muchos otros relatos en el texto. Y este par está dispuesto a aprovechar esos vientos. Está dispuesto, vieron la oportunidad, están ahí con Jesús y dijeron, bueno, aquí fue el momento, se apresuran a asegurar sus puestos en lo que ellos imaginan que es el reino de Jesús, porque ellos van camino a Jerusalén. Entonces hay toda una imaginación en ellos que dice, no, pues aprovechemos que estamos aquí con él y nos repartimos de una vez la torta, ¿sí? Y un pedacito bueno para mí, un pedacito bueno para usted. Y entonces, lo que ellos hacen en esta primera escena es como pedir una firma de un cheque en blanco. ¿Quién de ustedes firmaría un cheque en blanco? O otro ejemplo, si usted dice, no, pues qué cheque, yo qué cheque voy a estar firmando. Entonces el otro es, cuando llegan los hijos a pedir permiso, yo tengo 2 adolescentes, que ya les he contado, y mami, te voy a pedir una cosa, pero dígame que sí, ¿no? De antemano, pero me dice que sí. Eso es más o menos lo que están haciendo Juan y Jacobo. Llegan a decirle a Jesús, concédenos lo que te vamos a pedir. ¿Cómo le parecen las bellezas? Dinos que sí, sin que todavía sepas lo que vamos a decir. De alguna manera, ellos están persuadiendo a Jesús, ¿no? Jesús para ellos en este momento es su patrocinador. Él es el Mesías. Él es el dueño del chuzo, ¿cierto? Entonces, van directo a la fuente y entonces se aseguran de decir, bueno, pero díganos que sí. Entonces, aquí hay uno pudiera decir, una viveza de parte de ellos, y hay un dicho para eso. Ustedes han escuchado el dicho que dice que el que pega primero, pega 2 veces, ¿cierto? Ellos llegaron y se le adelantaron a todos y dijeron, bueno, esta es nuestra oportunidad. De alguna manera, Juan y Jacobo están representando esas ansiedades de dominio, ¿no? De poder, de posición. Están ansiosos, ellos ya saben que van llegando y quieren asegurarse de tener una buena tajada. Son representantes entonces de una humanidad ansiosa de dominio. Ahora, eso estamos hablando de Juan y Jacobo, pero podemos fácilmente decir cuánto de eso está en el mundo que nosotros vivimos hoy, ¿cierto? Que sigue estando presente en el mundo en el que nosotros vivimos. Hay una autora que me gusta leer mucho, que se llama Adela Cortina, y ella menciona 3 pasiones que caracterizan al ser humano. Ella dice, al ser humano lo caracteriza la competencia. Le encanta competir para lograr para alcanzar sus propios logros. Siempre el ser humano, cuando quiere alcanzar un logro, la competencia es un elemento que lo caracteriza. La segunda naturaleza del ser humano, según ella, es la desconfianza. Y la desconfianza tiene un efecto de impulsar al ser humano a la violencia. Porque cuando no tienes algo seguro, entonces hay unos medios por la fuerza que el ser humano intenta acaparar. Y el tercero, ella dice
que es la gloria. A todos les encanta, dice ella, al ser humano le encanta pensar en que puede alcanzar la gloria, puede alcanzar el éxito, puede alcanzar una buena posición. Y entonces todas esas emociones que vemos en el texto es lo que probablemente está moviendo a Juan y a Jacobo para esta petición, ¿cierto? Y la cuestión es el imaginario que ellos tienen o las expectativas que ellos tienen. Ya les he dicho que se van llegando a Jerusalén, pero muy lejos de pensar lo que significa Jerusalén. Para ellos, llegar a Jerusalén es que se están acercando al momento de la nueva administración. ¿Cómo así? Se le acabó el reinado a Roma, piensan ellos. Ahora aquí vamos con el Mesías. Y este es el verdadero rey de Israel. Entonces ellos piensan que que la nueva era está por comenzar. Y entonces es como si algunos textos del Antiguo Testamento les zumbaran en los oídos. Hay unos ecos del Antiguo Testamento en este texto, que son, en primer lugar, uno de los salmos, donde dice, el salmista le ora y dice: siéntate a mi diestra mientras pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay unos ecos en este texto anclados a esos salmos de reinado, del rey, en donde pareciera que es el momento de que el verdadero rey se siente en la diestra, se siente en el trono. Entonces ellos piensan que eso es lo que va a pasar con Jesús. Lo que no tienen calculado es cuál es el reino, cuál es el trono al que Jesús va a llegar. No es al del César, es a la cruz. Esa es la pequeña diferencia. Y también también hay un eco fuerte en este texto, en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con Daniel 7 al 12, donde hay la victoria del ungido. Y como para ellos Jesús es el ungido, entonces van camino a la victoria. Por eso es que se anticipan a pedir los mejores puestos. Sin embargo, la cosa que uno pudiera resaltar de este texto es que buscar la gloria, buscar el éxito propio, buscar cargos honoríficos, es una manera de buscarse a sí mismo, a nuestros propios deseos y placeres, porque no es el objetivo del reino de los cielos. No es a lo que Jesús nos está invitando. Y muy interesante que Jesús no les dice ni sí ni no, ¿cierto? No les contesta en el momento. Jesús lo que les hace es otra pregunta, ¿no? Jesús les pregunta entonces: ¿ustedes saben lo que piden? ¿Y ellos qué contestan? Sí, cierto. Podemos. Ustedes saben, ustedes pueden hacer esto, y ellos de una vez dicen: sí, podemos. Lo que Jesús empieza o intenta hacer con estas preguntas, y esto que empieza a decirle a los discípulos, a Juan y a Jacobo, es a aterrizar un poquito esa petición para mostrarles qué es el verdadero reino de Dios y qué es en realidad lo que caracteriza a un discípulo de Jesús, a un discípulo del reino. Y contrario a lo que ellos piensan, a lo que ellos se imaginan que es el reino al que va a llegar Jesús, Jesús les muestra que el reino de Dios se siembra sobre el sufrimiento, sobre el vaciamiento. Es decir, que yo soy capaz de vaciar mis propios deseos para cumplir la voluntad de Jesús, la voluntad del Padre. Y la muerte, porque eso es lo que está esperando a Jesús en Jerusalén, la muerte. Y muy interesante que más adelante estos discípulos son los que entregan su vida también. O sea que tenemos una gran esperanza
porque Jesús de alguna manera recuperó a estos discípulos, son discípulos en recuperación. Nosotros también tenemos ese mismo Jesús. Entonces, Jesús les dice, les pone como un freno y empieza a decir, mastiquemos un poquito esto que ustedes me están pidiendo. Y empieza a partir de unas figuras que utiliza más adelante a explicar qué es el verdadero evangelio, qué es el verdadero reino del Mesías. Y Juan y Jacobo piden la derecha y la izquierda, pero hacia el final del evangelio se menciona una derecha y una izquierda. No sé si alguno logra conectar cuál es la derecha y la izquierda que se mencionan al final del evangelio. No son las ovejas. Al final del evangelio de Marcos, la derecha y la izquierda que se mencionan es cuando Jesús está en la cruz. Los ladrones. Esa es la derecha y la izquierda que hay disponible en el evangelio de Marcos. Entonces, Jesús cambia el foco de lo que están pidiendo, de la mirada de los discípulos, y evoca dos elementos fundamentales que nos van a dar el marco hermenéutico, es decir, que nos van a decir, si usted va a pensar en el reino, si usted va a pensar en un discípulo de Jesús, no piense en el poder, no piense en la posición, no piense en sus propios deseos o anhelos, piense en esto. Y estos son las dos imágenes que se constituyen como el puente hermenéutico para entender. La primera es la copa y la segunda es el bautismo. Esas son las dos imágenes que Jesús utiliza para que podamos entender qué es el reino y quién es el discípulo que sigue al Señor de ese reino. El verdadero poder no es el que se ostenta desde un título o una posición, sino que el verdadero poder está en la renuncia a la propia gloria y al servicio a los demás. Esa es la característica de un verdadero discípulo. Y entonces él dice, bueno, la copa es uno de esos elementos que menciona. Y les dice, bueno, ustedes pueden beber la copa en el versículo 38. ¿Por qué Jesús mencionará la copa? Resulta que la copa es mencionada no solamente es una figura que se trae del Antiguo Testamento, sino que desde los mismos evangelios se explora el significado de la copa. Por ejemplo, cuando Jesús está en el Getsemaní, ¿cuál es la oración que le hace al Padre? Si es posible, aparta de mí. ¿A qué sabría esa copa que Jesús le está pidiendo a Jesús? Una copa para que Jesús le diga al Padre, si es posible, aparta de mí esa copa. Es una copa dura, no. Y estos dos dicen, no, nosotros sí podemos. No saben, no entienden completamente lo que significa esa copa. No entienden completamente lo que Jesús les está diciendo. Pero aquí Jesús les echa otro empujoncito. Otro texto, otro relato donde se menciona la copa es cuando llegan a apresar a Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué hace Pedro? Desenvaina la espada, corta la oreja. ¿Qué le dice Jesús? Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces, esta copa parece no ser la copa que ellos se están imaginando. Parece que no es la copa del rey allá sentado en su mesa en un gran banquete. Esta copa parece ser una copa que se basa en el sufrimiento, en la entrega y en la renuncia. Y entonces la segunda ilustración que Jesús utiliza es la del bautismo, ¿sí? Porque también les dice, o pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado.
Y cuando hablamos del bautismo, que también se trae, de imagen que también se trae del Antiguo Testamento, pero que también se desarrolla en los evangelios, es que el bautismo de la muerte de Jesús tiene una significación en el sufrimiento que tiene intrínsecamente el discipulado. Porque si Jesús, siendo el Señor, sufrió, fue perseguido, entonces el discípulo sigue los pasos de su Señor. Entonces el discipulado no es en este pasaje. El discipulado no es ese instrumento o la relación, para ponerlo en términos de relación. La relación de Juan y Jacobo con Jesús no es un instrumento para que ellos suban su posición, ¿no? O para que ellos alcancen sus sueños y sus propios ideales, sino que el discipulado o su relación con Jesús debe moverlos a ser y a vivir como su maestro lo está haciendo. Y eso es lo que Jesús está haciendo, les está enseñando qué significa que Él es el Mesías y que Él es quien va a gobernar. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué será que pareciera que hay un deseo dentro del ser humano que nos lleva a eso? Pues que ni siquiera es que muchas veces conscientemente lo busquemos, ¿cierto? Entonces me voy a atrever a dar una posible respuesta, una posible, de muchas que pueden haber. Hay un autor que también se enfoca en estudiar como todo este comportamiento del ser humano y todo esto, y plantea que tal vez nosotros siempre pensamos que las cosas se tratan de nosotros. Es decir, que estamos en una reunión y alguien hizo algo y entonces nosotros creemos que nosotros somos el centro de eso que pasó. O que todo siempre está relacionado conmigo. ¿Sí? Lo tomamos personal. Y entonces sucedió algo y, es que no, esa persona me tiene envidia. No, es que eso es porque yo soy así. No, es que... Y siempre creemos que la conversación se trata de nosotros. Entonces Juan y Jacobo creían que la instauración del reino de Dios, del reino de Jesús en la tierra, se trataba de que ellos tuvieran una buena posición, que era la oportunidad para que ellos aprovecharan. Y en parte lo que dice este autor, hablando de la sociedad de hoy en día, miren qué tan interesante lo que él dice. Él dice que en cuanto al pronombre personal nosotros, cuando se utiliza el nosotros, que es muy común, cuando se utiliza el pronombre nosotros, él dice, número 1, es el pronombre más utilizado por los líderes en el mundo hoy. Un líder hoy no habla de yo, habla de nosotros. Pero, ojo, porque lo que dice este autor es que ese nosotros no es más que la suma, dice, sin embargo, el significado no es mayor que la suma de sus partes. Es decir, que ese pronombre que utilizan tanto los líderes de hoy, nosotros, solamente se está refiriendo, es una forma para referirse a sí mismo. Yo, con mi ego. Y a eso se le llama nosotros. Entonces, esta pareja de hermanitos, estos zebedeos, como le dice un autor, lo que hace Jesús con ellos es decirles, miren, no se trata de ustedes. Dejen de mirarse el ombligo y sepan que el reino de los cielos no se trata y no es un instrumento para sus propios beneficios o sus propios deseos. Ellos le han pedido poder y posición a Jesús, pero Jesús lo que les da a partir del versículo 41 es la gracia de poderse redimir, la gracia de poder saber qué significa que Jesús es el Mesías, pero también que sepan qué es un verdadero discípulo, quién es
un verdadero discípulo. Y eso es lo que hace a partir del versículo 41. Empieza a darles, a discipularlos sobre cuáles son las verdaderas características del discípulo. Y entonces de pronto llegamos al versículo 41 y nos encontramos a 10 que están como indignados, ¿no? ¿Qué tal esos dos? Pero aquí sigue, este texto no deja títere con cabeza, como dicen por ahí. Si alguno de ustedes ha pensado hasta ahora, esa Jennifer sí, yo no soy así, yo no busco eso, yo no estoy buscando, pues eran otros, pero yo no. Miren lo que pasa, versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Juan y contra Jacobo. Pero resulta que hay un sentimiento aquí en el fondo de esta escena que pudiera identificarse como que estos 10 están enojados y uno diría, pues sí, bien, ¿no? Porque, pues, tan conchudos haciendo eso. Pero ¿cuál es el motivo de la indignación de los 10? Ellos no se indignan ni se enojan porque tan insensibles. Jesús les acaba de decir, si ustedes leen hasta el versículo 32 al 34, Jesús les acaba de decir que va a morir. Y ellos lo que hacen es pedirle la derecha y la izquierda. Ellos se indignan y no porque son tan insensibles o porque son tan atrevidos de aprovecharse de esa manera de Jesús. Ellos se indignan porque se les adelantaron. Les ganaron. Estos aprovecharon que estaban solitos y vean, sin que los otros se dieran cuenta, y la propuesta, ¿cierto? Se les adelantaron a lo que tal vez todos deseaban. Y eso entonces, otra vez para quienes dicen, no, es que yo no estoy pensando en eso, yo no busco eso. Hay un autor que dice que quienes más se horrorizan por el autoengrandecimiento de otros, desean a menudo y en secreto lo mismo. O sea que cuando nos da tanto horror, uy, no, pero es que esa persona, ¿cómo dice eso? ¿Cómo hace eso? ¡Qué horror! Yo nunca lo haría. Lo que este autor dice es probablemente en el fondo, muy en el fondo, también lo queremos. Y el problema es que otros se nos adelantan. Estos 10 no se indignan ni por lo absurdo de la petición o por lo insensibles que acaban de ser, sino porque se les adelantaron. Pero ¿saben qué es lo más increíble de este texto? Es que Jesús no les reprocha, no los regaña, ni siquiera se frustra. Es la tercera vez que Jesús les ha dicho que va a morir. Y 3 veces les ha dicho y 3 veces no han entendido. Pero lo que hace entonces Jesús es reorientarnos. Les enseña que el reino de los cielos no se caracteriza porque tenga no se caracteriza porque se funda con el hierro o con el fuego o con la fuerza o la violencia o con el poder y la posición, sino que se siembra con sacrificio y con entrega, con renuncia. Así es que siembra Jesús el reino. Jesús siembra las bases del reino en la tierra con su propia vida, con la renuncia y con el sacrificio. Entonces la motivación no es su propia gloria, sino la gloria del que fue capaz de despojarse de todo para venir
a entregarnos su reino. Y utiliza un término al final, dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí otra vez hay una alusión al Antiguo Testamento y puntualmente a Isaías 53, donde Isaías 53 es ese telón de fondo en este pasaje. Cuando se habla de rescate, se está hablando de la ofrenda de expiación, y eso es lo que hace Jesús en la cruz. Se entrega como una ofrenda de expiación por nuestros pecados. Entonces, mis queridos hermanos, la identidad de los discípulos, lo que hace Jesús aquí es mostrarle a estos discípulos que su identidad no se basa en lo que ellos han visto probablemente o en lo que han aprendido de qué es el poder y para qué sirve. Ellos habían visto a Roma ejercer el poder y ejercerlo por la fuerza y hacerlo con armas y con miedo y con todas estas estrategias, que es lo que ellos pensaban que Jesús iba a hacer. Pero lo que está haciendo Jesús aquí entonces es mostrarle cuál es la característica, cuáles son las características del reino y de un discípulo del reino. Entonces, ¿cómo es un discípulo del siglo XXI? Según este pasaje, el discípulo de Jesús es aquel que en primer lugar deja que su palabra le ministre y le exhorte. Ellos escucharon. No entendían mucho, pero se acercan a Jesús y Jesús les habla. Nosotros no necesitamos ser perfectos. Tal vez miramos a los discípulos y ese es uno de los elementos que a mí siempre me apasiona de estudiar los evangelios. Ellos son torpes, no entienden, pero Jesús está ahí discipulándolos, enseñándoles. No necesitamos ser perfectos, pero sí necesitamos un espíritu enseñable y un espíritu que se deje examinar por la palabra, que se deje preguntar por la palabra, y por más equivocado que estemos podamos estar dispuestos a escuchar el llamado del Señor. El discípulo es aquel que reconoce que hay valores en el mundo de los que probablemente estamos untados, impregnados, pero que a pesar de eso estamos dispuestos a renunciar a eso, a identificar esos conceptos del mundo y esos deseos para luego entonces llevarlos delante del Señor y que nos ayuden. Solo con la ayuda de Él podemos ver realmente qué hay en nuestro corazón y podemos entregarlo delante de Él para ser entonces abrazados por el verdadero reino de Dios. Y no sentirnos frustrados ni fracasados porque el mundo espera otra cosa de nosotros. Porque tal vez las expectativas que tienen de nosotros es bienes, posición, títulos, acumular cosas, porque eso es lo que el mundo dice que es ser exitoso. Pero, ¿qué es lo que nos dice Jesús al respecto? Jesús hace fracasar esa pirámide y la hace fracasar. La hace fracasar porque ahora Él nos dice que el verdadero reino no se siembra con ese tipo de ideas, sino se siembra con el servicio y la entrega, con discípulos que beben la copa y que se sumergen en el bautismo en el que Él se sumergió. Y cuando hablamos de beber la copa y del bautismo de Jesús, de ser bautizados con el bautismo de Jesús, lo que básicamente nos está proponiendo el pasaje es renunciar a nuestros propios deseos, a nuestros propios intereses, a nuestras propias conveniencias, para seguir los deseos, los intereses de Jesús. Esa es la propuesta. Entonces Jesús diseña una comunidad de discípulos
que se resiste a esa propuesta del mundo con la que inicié hoy y quiere motivarnos, quiere llamarnos, más bien, cambio el término motivar por llamar, nos llama a ser discípulos que se entregan al servicio a Él. El punto central de este texto fue la pregunta sobre una posición. Entonces, yo digo lo siguiente: el punto central no es el puesto que ocupamos. Y esa no es la pregunta que responde Jesús en el texto. La cuestión de fondo es el carácter, el carácter del discípulo que está pidiendo esa posición. La pregunta para el discípulo no es cuál lugar ocupas tú. La pregunta para nosotros no cuál es el lugar que tú ocupas o cuál es el lugar que quieres ocupar. Más bien es con qué corazón te haces cargo del lugar en el que el Señor te ha puesto. Y con eso, mis hermanos, creo yo que el texto nos llama a revisarnos, a revisar qué motivaciones hay en nuestro corazón y cuáles son ese llamado y esas características que la palabra nos hace en esta mañana. Permanecerá